La saga de los libros apócrifos. El libro apócrifo, el Evangelio de Nicodemo. Nicodemo es el nombre de un judío que aparece en el Nuevo Testamento cristiano, importante por ser el protagonista de un profundo diálogo con Jesucristo. Pertenecía a la secta llamada los fariseos, los cuales eran muy estrictos en guardar la ley y las tradiciones orales que habían llegado a través de los siglos. También era erudito, escriba y miembro del concilio conocido como Sanedrín. En pocas palabras, era una persona muy preparada intelectualmente y con mucho conocimiento de las Escrituras. Este evangelio apócrifo encontrado en Nag Hammadi. Se le conoce también como Evangelio copto de los egipcios, escrito para la comunidad gnóstica egipcia. En él se relata el episodio de la anastasis o descendimiento de Cristo a los infiernos. Se conoce otro evangelio de los egipcios, este escrito en griego, considerado herético por Clemente Alejandrino, Orígenes y San Epifanio, escrito probablemente hacia el año 150. El título del Evangelio de Nicodemo es de origen medieval. Las secciones más antiguas del libro aparecen por primera vez en griego. El texto contiene múltiples partes que son desiguales en el estilo y parece ser de diferentes autores. En el Evangelio de Nicodemo narra el proceso de Jesús desde, según se creía, el punto de vista del fariseo. Se trata de un texto de carácter gnóstico egipcio, que incluso fue considerado herético por algunos padres de la Biblia. En él se trata con bastante suavidad a Poncio Pilato, inocente y obligado por las circunstancias a condenar a Jesús para cumplir las Escrituras, haciendo cargar toda la responsabilidad de la ejecución de Jesús en los jerarcas judíos. Según este texto, Nicodemo fue el encargado de solicitar a Pilato el permiso para desclavar a Cristo del madero y proceder a su entierro. La opinión predominante es que los hechos cristianos de Pilato se idearon y publicaron primero como un contraataque a los hechos paganos. Se puede demostrar que el trabajo detrás de los hechos cristianos de Pilatos debe haberse originado muy temprano. Su objetivo principal es proporcionar un testimonio irrefutable de la resurrección. Se han hecho intentos para demostrar que es de los primeros tiempos. El Evangelio de Nicodemo, el primero de esos subgéneros mencionados, está relacionado con la posibilidad histórica de que efectivamente Pilatos hubiera escrito una relación sobre los hechos.
hechos que culminaron en la crucifixión de Jesús al final del primer tercio del siglo I en Palestina. Cuando hablamos de las actas de Pilato, que el procurador de Judea habría redactado sobre los hechos que probablemente en el año 30 culminaron con la crucifixión de un galileo en Jerusalén. Hablamos en realidad de todo un género dentro de lo que es la literatura del protocristianismo, el cual abarca varios subgéneros diferentes, 3 para ser exactos, y de muy diferentes intencionalidad. Aquí te voy a narrar los más importantes en el Evangelio. Empezamos con un documento que es el acta donde, según historiadores, fue documentado por Pilatos, y en ella se encuentra la sentencia de Jesús. Acta Pilati, Hechos de Pilatos. Comienza así. Yo, Hemeo, israelita de nación, doctor de la ley en Palestina, intérprete de las divinas escrituras, lleno de fe en la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, revestido del carácter sagrado del santo bautismo, e investigador de las cosas que hicieron los judíos bajo la gobernación de Poncio Pilatos, trayendo a la memoria el relato de esos hechos, escrito por Nicodemo en lengua hebrea. Lo traduje en lengua griega para darlo a conocer a todos los que adoran el nombre del Salvador del mundo. Que oréis por mí, pobre pecador, a fin de que Dios me sea favorable y que me perdone todas las culpas que haya cometido. Con lo cual, y deseando paz a los lectores y salud a los que entiendan, termino mi prefacio. Lo que voy a contar ocurrió el año 18º del reinado de Tiberio César, emperador de los romanos, y de Herodes, monarca de Galilea. Cuando Josefo y Caifás eran grandes sacerdotes de los judíos, entonces escribió Nicodemo, en lengua hebrea, todo lo sucedido en la pasión y en la crucifixión de Jesús. Y fue que varios judíos de calidad, Anás, Caifás, Somas, Datán, Gamaliel, Judas, Levi, Neptalín, Alejandro, Ciro y otros príncipes visitaron a Pilatos y acusaron a Jesús de muchas cosas malas, diciendo: nosotros lo conocemos por hijo de José el carpintero y por nacido de María. Sin embargo, él pretende que es hijo de Dios y rey de todos los hombres, y no solo con palabras, mas con hechos. Profana el sábado y viola la ley de nuestros padres. Hasta aquí es solo un resumen de cómo Pilatos culpa a los judíos de la sentencia de Jesús a través de esta acta de Pilatos. Ahora podemos ver cómo Nicodemo defiende a Jesús mientras es juzgado.
Defensa de Jesús por Nicodemo. Entonces un judío llamado Nicodemo se acercó al gobernador y le dijo: Te ruego me permitas, en tu misericordia, decir algunas palabras. Y Pilatos le dijo: Habla. Y Nicodemo dijo: Yo he preguntado a los ancianos, a los sacerdotes, a los levitas, a los escribas, a toda la multitud de los judíos en la sinagoga. ¿Qué queja o agravio tenéis contra este hombre? Él hace numerosos y extraordinarios milagros, tales como nadie los ha hecho, ni se harán jamás. Dejadlo y no le causéis mal alguno, porque si esos milagros vienen de Dios, serán estables, y si vienen de los hombres, perecerán. Moisés, a quien Dios envió a Egipto, realizó los milagros que el Señor le había ordenado hacer en presencia del faraón. Y había allí magos, Yamnés y Mambrés, a quienes los egipcios miraban como dioses, y que quisieron hacer los mismos milagros que Moisés, mas no pudieron imitarlos todos. Y como los milagros que operaron no provenían de Dios, perecieron, como perecieron también los que en ellos habían creído. Ahora pues, dejad, repito, a este hombre, porque no merece la muerte. Mas los judíos dijeron a Nicodemo: Te has hecho discípulo suyo y por ello levantas tu voz en su favor. Nicodemo replicó: ¿Es que el gobernador que habla también en su favor es discípulo suyo? ¿Es que el César no le ha conferido la misión de ser un ejecutor de la justicia? Mas los judíos, estremecidos de cólera, tremaron los dientes contra Nicodemo, a quien dijeron: ¿Crees en él y compartirás la misma suerte que él? Y Nicodemo repuso: Así sea. Comparta yo la misma suerte que él, según que vosotros lo decís. Luego una mujer llamada Verónica dijo: 12 años venía afligiéndome un flujo de sangre, y con solo tocar el borde de su vestido, el flujo se detuvo en el mismo momento. Y los judíos exclamaron: Según nuestra ley, una mujer no puede venir a deponer como testigo. En el Evangelio encontramos el siguiente fragmento: La profecía hecha por el arcángel Miguel a Set. Y cuando el padre Adán, el primer formado, oyó lo que Juan dijo de haber sido Jesús bautizado en el Jordán, exclamó, hablando a su hijo Set: Cuenta a tus hijos los patriarcas y los profetas todo lo que oíste del arcángel Miguel. Cuando, estando yo enfermo, te envié a las puertas del paraíso para que el Señor permitiese que su ángel diera aceite del árbol de la misericordia. El arcángel Miguel me apareció y me dijo: Y te declaro, Set, que es inútil pidas y ruegues con lágrimas el aceite del árbol de la misericordia para ungir a tu padre Adán, y para que cesen los sufrimientos de su cuerpo. Porque de ningún modo podrás recibir ese aceite hasta los últimos días, cuando se hayan cumplido 5000 años. Entonces el Hijo de Dios, lleno de amor, vendrá a la tierra y resucitará el cuerpo de Adán, y al mismo tiempo resucitará los cuerpos de los muertos.
a su venida será bautizado en el Jordán, y una vez haya salido del agua, ungirá con el aceite de su misericordia a todos los que crean en él. Y el aceite de su misericordia será para los que deban nacer del agua y del Espíritu Santo para la vida eterna. Entonces, Jesucristo, el Hijo de Dios, lleno de amor y descendido a la tierra, introducirá a tu padre Adán en el paraíso y lo pondrá junto al árbol de la misericordia. Otra fascinante revelación de las muchas que se encuentran en el Evangelio de Nicodemo es el descenso de Cristo al infierno. Nuevas y sensacionales declaraciones sobre la discusión entre Satanás y la furia en los infiernos. Y mientras todos los padres antiguos se regocijaban, he aquí que Satanás, príncipe y jefe de la muerte, dijo a la furia: prepárate a recibir a Jesús, que se vanagloria de ser el Cristo y el Hijo de Dios, y que es un hombre temerosísimo de la muerte, puesto que yo mismo lo he oído decir: mi alma está triste hasta la muerte. Entonces comprendí que tenía miedo de la cruz. Y añadió: hermano, aprestémonos tanto tú como yo para el mal día. Fortifiquemos este lugar para poder retener aquí prisionero al llamado Jesús, que al decir de Juan y de los profetas debe venir a expulsarnos de aquí. Porque ese hombre me ha causado muchos males en la tierra, oponiéndose a mí en muchas cosas y despojándome de multitud de recursos. A los que yo había matado, él les devolvió la vida. Aquellos a quienes yo había desarticulado los miembros, él los enderezó por su sola palabra y les ordenó que llevasen su lecho sobre los hombros. Hubo otros que yo había visto ciegos y privados de la luz, y por cuya cuenta me regocijaba al verlos quebrarse la cabeza contra los muros y arrojarse al agua, caer, tropezar en los atascaderos. Y he aquí que este hombre, venido de no sé dónde y haciendo todo lo contrario de lo que yo hacía, les devolvía la vista por sus palabras. Ordenó a un ciego de nacimiento que lavase sus ojos con agua y con barro en la fuente de Siloé, y aquel ciego recobró la vista. Y no sabiendo a qué otro lugar retirarme, tomé conmigo a mis servidores y me alejé de Jesús, y habiendo encontrado a un joven, entré en él y moré en su cuerpo. Ignoro cómo Jesús lo supo, pero es lo cierto que llegó a donde yo estaba y me intimó la orden de salir. Y habiendo salido y no sabiendo a dónde entrar, le pedí permiso para meterme en unos puercos, lo que hice y los estrangulé. Y el Rey de la Gloria entró en figura de hombre, y todas las cuevas de la furia quedaron iluminadas. Y rompió los lazos que hasta entonces no habían sido quebrantados. Y el socorro de una virtud invisible nos visitó a nosotros, que estábamos sentados en las profundidades de las tinieblas, de nuestras faltas y en la sombra de la muerte de nuestros pecados.